Hola amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro tarot. Y ahora tratando de ser lo más contingente y dramáticamente contingente posible. Es decir, vamos a abordar en forma práctica algunas preguntas que nos hacemos nosotros, pero que además de hacer de nosotros, seguramente se las hace mucha gente más. ¿Qué es lo que en este minuto más preocupa a la gente, ¿no es cierto? Como dicen los ciúticos, planetariamente hablando. Pues el coronavirus y la parte económica causante por el coronavirus. En este caso nos vamos a remitir al primer punto, al coronavirus. Se dice, se cuenta, se asegura, se afirma que el calor, digamos, es un inhibidor para la propagación del virus. ¿Ya? Sin embargo, Océano me hacía una acotación que me dejó un poco, más que sorprendido diría yo, estupefacto, de que en zonas en que actualmente hay mucho calor, están en el pic del problema. Nosotros todos estamos suponiendo que en el continente europeo, en el hemisferio norte, digamos, el asunto ha bajado porque hace más calor. Y que mis pobres coterráneos sudamericanos están pasándolo mal porque están en el frío. Exacto. ¿Cierto? Sin embargo, tú nombrabas el caso de Estados Unidos, que está con un calor horrible y sin embargo están en el pic del problema. Exacto. Eso me derrumbó todos los esquemas a mí y me motivó esta pregunta. ¿Qué tienes que decir, Océano? Bueno, buenas tardes, amigos. Estábamos Julián y yo conversando sobre esta situación atroz que vivimos en el mundo y sobre dos aspectos muy desconcertantes e inquietantes, que es cómo las informaciones de distintos organismos científicos se han ido contradiciendo a cada paso. Primero diciendo que unas medidas eran las urgentes, luego otras, luego diciendo que la temperatura nos iba a ayudar porque en el calor cualquier virus se propaga menos, pues está debilitado, etc. Y nos pusimos a mirar el mapa y cómo está ahora mismo la situación y bueno, pues este es uno de los casos en los cuales la ciencia, que suele ser el amparo o el pilar que nos sostiene, nos está fallando, obviamente, a estas alturas, luego levanta la cabeza. Pero como nada hay claro, pues nos lanzamos a indagar. Esta primera pregunta las hicimos todas previamente, como sabéis, siempre aplicamos una metodología de linterna mágica que hemos compartido con vosotros muchas veces previo a cualquier extracción de cartas y consulta, y por lo tanto las tenemos preparadas. Y esta primera es respondiendo a la pregunta que Julián primero insistió, que sí es cierto que el calor inhibe la propagación del virus. Que es una pregunta clave para lo que viene a futuro, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Y que teníamos, ¿no es cierto?, el factor ese que tú me acotabas. Sí, que ahora mismo el pic de crecimiento y propagación en Estados Unidos está alcanzando el punto más alto y están en pleno verano con mucho calor. Es un país muy grande, pero globalmente tiene calor en todas las zonas, ¿no? Entonces, para nuestro placer, deleite y, como siempre, sorpresa, las cartas nos traen información valiosa y contradictoria con lo que se cree. ¿Arrancas tú con tu querido probó, que es como empezaste? Sí, porque en realidad el mito del calor como inhibidor del virus es casi un hecho
casi comprobado. Pero, Así nos decían. así nos decía, pero Estados Unidos se me metió ahí al Claro. medio y me dejó plop, porque entonces, ¿qué quiere decir? Que si en Europa, cuando vuelve el frío, va a haber un rebrote porque el frío, o no, O no. o van a tener otras razones, Claro. y en Sudamérica están esperando anhelante el calor para que el virus baje y no va a ser tan así, en fin. ¿Ah? Bueno, mirando la primera tirada de póker, ¿no es cierto? Tendríamos el calor aquí, en toda su magnitud, ¿no es cierto? En toda su producción, digamos, su productividad, ¿no es cierto? Que remata en un 3 de trébol que habla de una debilidad en su rol como inhibidor del virus. Por lo tanto, la respuesta sería de que el calor no es un factor preponderantemente inhibidor del virus. Efectivamente. Dale. Tenemos cartas de diamantes que van en aumento. Hay una onda de calor, luego se debilita, pero la propagación por contacto se mantiene. No hay ninguna carta de pica que bloquee y corte gracias al calor la propagación del virus. No parece ayudar. Claro, porque aquí hay que irse a la pregunta específica, si es inhibidor. Exacto. Y en estas 5 cartas aparece una inhibición escasa. Sí. Escasa, y el calor como que flota, ondea, está presente en toda su magnitud, ¿no es cierto? Sí. Y sin embargo el efecto inhibidor es bajísimo. Efectivamente. Por lo tanto, mirando esta línea, tenemos que concluir que, no sé si desgraciadamente, pero sorprendentemente, el calor no sería un factor. No, el calor no parece realmente inhibir la propagación, y Marsella Pasando para acá. nos lo corrobora igualmente, ¿no? Porque tenemos esta combinatoria de 7 copas y oros que nos hablan de fiesta, alegría, festejo. También, por supuesto, nos habla de todo lo que está asociado al calor, al verano. Pero viene la magnífica luna a indicarnos nuestra confusión, la opacidad y el no ver claro que el contagio, 2 cartas de contagio poderosas, sigue vivo y activo durante el festejo y la celebración del verano, ¿no? Por lo tanto, tanto con un lenguaje marsellés como con un lenguaje francés de carta de juego, parece que dice lo mismo. ¿Tú cómo ves el...? Aquí yo veo que el virus se une al festejo. Se une al festejo. Se une al festejo y está está espectacularmente bien. O sea, no. A lo mejor se adormece un poco, pero en ningún caso es un factor que lo vaya a eliminar. No. ¿Cierto? En ningún caso. No, porque efectivamente la luna nos podría estar atenuando un poquito. Pero ¿cierto? es que las cartas que nos hablan de propagación y contagios de unos a otros vienen después. Por lo tanto, no veo ningún indicador, ni en esta línea ni en esta, de que el calor realmente debilite o inhiba la propagación de este virus. Como muy generosamente podríamos decir que lo inhibe tenuemente, muy bajamente, ¿no es cierto? Como que es un paliativo menor. Muy menor. ¿Cierto? Muy menor. Como de hecho la curva de Estados Unidos de hoy lo indica, ¿no? Esto nos llevó, por supuesto, a tener más interrogantes. Se nos ha olvidado decir también, Julián, que este vídeo de hoy forma parte de la cadena de respuestas que le prometiste a tu gran amigo. A mi gran amigo. Sí, pues. Bueno, la segunda inquietud y pregunta que nos surgió, por lo tanto, es si
La principal vía de contagio de este virus es aérea, de persona a persona y por vía aérea. Tal y como en unas ocasiones las instituciones han dicho y en otras no, ¿no? Por eso vamos a... Esta pregunta es interesante porque también han habido contradicciones aquí. Exacto, ¿Sí? exacto. Algunos dicen, llegaron a decir incluso que las mascarillas no tenían mayor incidencia, Utilidad o sentido. utilidad práctica, que no tenía mayor utilidad práctica y que la persona tenía que estar prácticamente a una distancia muy pequeña, poco menos que toser en la cara para que se produjera el contagio. Sí. Pero, contradictoriamente a eso, en países se ha establecido el uso de mascarilla como obligatorio, lo que cual está diciendo que la vía aérea tiene para ello una importancia vital en cuanto a la posibilidad de contagio de las personas. Y de ahí empezamos a jugar con las matemáticas, si 1,5 metros, si 50 centímetros, si 2 metros o 3 metros, ¿cierto? Y elaboramos conceptos pomposos como distancia social. Entonces, esta pregunta viene de la otra prácticamente. Claro, ¿Ah? claro. Viene de la otra, pero si el calor no es factor, ¿qué es lo que es factor aquí? Vamos a seguir indagando, ¿no? Claro, ¿qué es lo que es factor aquí, no es cierto? En póker tenemos un hombre sano y un hombre enfermo, Exacto. ¿ya? Sin embargo, hay dos cartas que los separa, por ende, esas dos cartas debería ser el motivo de por qué este hombre sano se transforma en un hombre enfermo, un hombre que estaba feliz de la vida, ¿no es cierto?, en plena producción, y sin embargo, ¡guau!, se transforma en un hombre enfermo. Exacto. Y acá tenemos entonces, entre medio de los dos, un 8 de corazones y un 9 de tréboles. 9 de tréboles. Haciendo una correspondencia, ¿no es cierto?, tendríamos que decir de que el factor aire es fundamental para la propagación de este asunto. Por lo tanto, está contestando que sí, que el factor aéreo es un factor muy, pero muy importante como propagación. Y por lo tanto, las mascarillas y la distancia social sí adquieren una importancia fundamental. Sí, efectivamente. Me encantó la forma en la cual... Lo dijo. Sí, la baraja francesa hace auténticas piruetas y gimnasias para poder comunicarnos las cosas que quiere decir, ¿no? Y me gustó mucho el hincapié que hacen ambos lenguajes en las minúsculas gotitas líquidas que viajan en el aire como principal vehículo de contagio, ¿no? La aparición de la justicia aquí la tomé como discernimiento, lógica racional y con lo que la propia ciencia dice. Es lo que marca esto. El hombre enfermo contagiará precisamente por esa pulverización de gotitas. Y además me gustó mucho también, o me llamó la atención, no me gustó, claro, no me hace ninguna gracia, pero bueno, me llamó la atención que las barreras que nos podemos poner de protección contra esas gotitas que viajan en el aire, ojo, son un poquito inferiores. Tenemos 7 bastos y tenemos 8 copas. ¿Y eso qué querría decir? Querría decir que la mascarilla es útil, pero la distancia y el alejamiento todavía es más útil, ¿no? Porque la barrera de protección contra estas gotitas es un poco débil. Es un poquito menor que ellas, ¿no? Entonces, la segunda conclusión en este viaje de indagación que estamos haciendo parece decir que la vía aérea sí es el principal vehículo de contagio, ¿no? Claro, porque aquí este es el malandrín, ¿no es cierto? Este es el malandrín que está tratando de dejar la... Pobre señor enfermo. Ah, sí, claro. Sí.
el pobre señor enfermo que está enfermando, que está enfermando a los demás, ¿no es cierto?, con el contagio, y que las barreras son débiles, ¿no es cierto? Y Sí. esto sería la racionalidad, ¿no es cierto?, El discernimiento, sí. del hecho mismo. Sí. Entonces, fíjate tú, Océano, que llevamos 2 preguntas, ¿no es cierto? 2. Y en las 2 no hay contradicción entre el lenguaje de póker y el lenguaje de tarot. No. ¿Ah? Es más, hay una coincidencia y una simbiosis Sí. entre ambos, ¿no? Importante decirle a los compañeros que las consultas las hicimos a la par, pero por separado. No, tú no viste lo que Marsella decía y yo no vi lo que Exacto, Póker porque decía, yo en este caso me encargué del póker y tú del Marsella. hasta que las extendimos y compartimos Pero es a la que, vez. es re edificante eso, porque esta complementación que de repente aclara ahora es cierto que el lenguaje del tarot es mucho más rico, mucho más amplio, mucho más... es cierto, pero la frialdad espartana que tiene el póker, ¿no es cierto?, contrapesa un poco la situación y se para en 2 patitas y dice, aquí estoy, Exactamente. ¿cierto? Ya, Mensaje ¿cuál es la claro. otra pregunta? Bueno, como fue tan rotunda esta, ¿verdad? Nos llevó a decir, bueno, todo esto que nos han estado diciendo del contacto, de que el contacto es el verdadero peligro y la principal fuente de propagación y contagio. Vamos a ver entonces qué dicen las cartas y decimos, bueno, es el contacto Primordial. primordial como vehículo de contagio y propagación de este virus, de este virus odioso. Porque, bueno, estamos todos con la lejía, la desinfección, estamos desarrollando incluso patologías de piel por limpiarnos continuamente y bueno, vamos a ver qué dicen las cartas en este tema, ¿no? Sí, porque esto es como una secuencia lógica. Partimos con el calor y el calor se nos vino un poco abajo. Exacto. Como se nos vino abajo, dijimos, bueno, ¿dónde está el peligro? En el aire. Dice que sí, ya, pero también nos han metido mucho cuco, o sea, mucho miedo, Exacto. con el asunto del contacto. Ajá. E incluso hay teorías bastante disímiles en cuanto a cuánto puede vivir el virus en una determinada superficie, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y hay cosas que a mí me han sorprendido mucho, porque yo jamás me imaginaba que un virus podía vivir tanto tiempo como lo dicen, en alguna superficie. Sí. Entonces, para tamizar la situación, seguirla tamizando, del aire, que ya está establecido como una vía jerárquica importante y extremadamente peligrosa, pasamos al segundo motivo, que se esgrime como propagación, que es el contacto. En la línea de póker, vemos una predominancia de tréboles Sí. y un 5 de pica que se repite en un 5 de diamantes. Eso me está diciendo que la vía de contacto sí tiene un nivel de contagio, pero bastante secundario con respecto a la vía aérea. Sí. Muy secundaria, porque de hecho lo vírico queda eliminado más fácil, en la misma medida. Es decir, cuando el diamante alivia y aplaca a la pica, aquí el contagio queda bloqueado, porque pues es la pica la que querría propagarse, ¿no? Y campea el trébol. Y campea el trébol, sigue campeando. Sigue campeando el trébol después, te está diciendo, no, por ahí no va la cosa, si este personaje aquí que se está moviendo, ¿no es cierto? Y viene de un 10 y cae en un 7,
y los chéboles dominan la situación. Y que necesita el aire. Claro, dominan la propagarse. situación y este que trata de propagarse es eficazmente controlado. Efectivamente. Bien. De hecho, en el lenguaje marsellés volvió a ocurrir lo mismo, ¿no? Es el contacto famoso. Tocarnos, tocar las superficies del supermercado, etc. La principal vía de propagación de este virus. Bueno, pues vuelve a aparecer nuestro rey doliente como nuestro malandrín, símbolo de el virus o el hombre contagiado, que por tocar superficies o por tocar no logra gran cosa. No logra su objetivo. No logra gran cosa. Queda suspendido, queda debilitado. Aquí sí hay debilidad en las espadas. Y yo tenía dificultad para encajar este as de copas aquí al final. ¿Cómo lo veías tú, que me gustó bastante? Como una protección eficaz ante el riesgo de este malandrín, que no es un malandrín, obviamente el virus es el malandrín, no el enfermo, el pobre. Es una broma, ¿no? Pero este malandrín que quiere propagarse se ve frenado y su eficacia, digamos, es débil, ¿no? Y hay una protección eficaz que lo para y lo limita. Por lo tanto, llevamos 3 conclusiones importantes desde los naipes. Y volvemos a insistir, que el lenguaje es coincidente. Bueno, sí, sobre eso ya no tenemos ninguna duda, ¿verdad? Pero sí que el calor no debilita la propagación de este virus. La principal vía de contagio es la aérea, a través de el salpicado y propagación de gotitas líquidas nuestras que contienen al virus. Y el famoso contacto y este superhéroe que por lo visto podía sobrevivir hasta 12 horas encima de una barra de plástico. Eso fue lo que me llamó la atención a mí siempre. Me parece que no lo apoya en las cartas, ¿verdad? Y esos son conclusiones prácticas. Sí, conclusiones bastante prácticas, entonces yo creo que son útiles. Entonces, ahora... Nos surgió otra pregunta al final, ¿no? Claro, porque ya, el resumen ya lo hiciste tú. Bueno, yo dije, bueno, en la cuarentena, ¿qué pito toca aquí? La famosa cuarentena, el enclaustrarse y parar la actividad. ¿Qué papel juega? O sea, ¿qué tan importante es? ¿Qué se logra con eso? ¿Qué grado de eficacia tiene para combatir esta propagación horrorosa? Esta propagación aérea que hemos establecido, ¿no es cierto? Que es preponderantemente por esa vía. Bueno. Entonces la pregunta es... Disculpa, que quiero que quede. Sí. La pregunta es, ¿qué papel juega el enclauchamiento en este cuento? ¿Qué eficacia tiene? ¿Qué eficacia tiene, ¿no es cierto?, la propagación, que está aquí, ¿no es cierto? Yo aquí veo, yo tenía un matiz contigo en pero la respuesta era la misma, que yo veo aquí la propagación, representado por el haz de Trevor, ¿no es cierto?, que se atenúa, pero solamente se atenúa y luego vuelve a renacer, ¿no es cierto? Por lo tanto, el enclauchamiento sería solamente un paliativo temporal y en ningún caso un paliativo definitivo. Es como decimos en Chile, futbolísticamente hablando, trancar la pelota, o sea, detener algo, pero no es curativo ni es... Bueno, exacto. No es suficientemente eficaz para hacerlo desaparecer. Obviamente. Pero a ver, léenos tú esta tirada de póker también. Yo le veía un poco diferente a ti en el sentido de que la vida y propagación vírica va a buscar su cauce siempre
eh, para contagiar y proliferar, y que un confinamiento es un encierro, un muro, un límite Débil. parcial, no consigue nada. O sea, con la misma fuerza de vida y propagación que tiene, se le pone un muro que en cuanto se levanta, por lo tanto, ahí está listo para seguir corriendo, ¿no? Pero a las finales, como decimos en Chile, estamos diciendo lo mismo. Estamos diciendo lo mismo, Exactamente sí, lo mismo, que en este caso el confinamiento es un paliativo nomás. Sí. Vamos al Marsella. Bueno, más rotundo todavía, más drástico fue el lenguaje marsellés para decirnos... Puros menores, ¿eh? Primero, puros menores, ni un mayor. Segundo, el confinamiento está totalmente rodeado por motivos económicos, que es la principal razón, quiero decir. No tenemos suficientes recursos para atender correctamente a todos los enfermos que podrían derivar. Por lo tanto, la gran herida que provoca este virus se ataja con una medida débil para la obtención de recursos sanitarios, económicos, de cara a seguir combatiendo. Pero un 3 de bastos es una valla muy, muy débil. Es un palito en un huracán, como te decía yo. Efectivamente, es muy débil para lograr ser algo eficaz. Una medida realmente, digamos que es una medida de supervivencia, pero no es una medida eficiente contra el virus y su propagación. Claro, aquí yo veo que el confinamiento tiene consecuencias económicas, ¿cierto? Sí, bueno, Tiene aspectos también, económicos también. que tanto para un lado como para otro, o sea, para lograr lo que tú decías y también influye en aspectos muy prácticos, ¿no es cierto? Pero nada más, Nada más. nada más. No. Y tenemos aquí este palito en la tormenta en el mar, ¿no es cierto?, que es absolutamente ineficaz y que es traspasado, pero raudamente por la avalancha que viene acá. Por lo tanto, una vez más el tarot está diciendo, o al revés, el póker está diciendo lo mismo que el tarot para respetar la jerarquía, ¿no es cierto? Porque indudablemente que el tarot es rey, ¿ah? Bueno, Rey. sí. Así que respetando la jerarquía, el póker es el que confirma que su lenguaje también es válido. Entonces, estas preguntas, pues, o sea, nos han apuntado, uno, a satisfacer a mi amigo. Exacto. ¿Ah? Como segunda entrega, luego vendrá la tercera y última, ¿no? La tercera y última, y aclarar algunas cosas prácticas, ¿no es cierto?, por esa gran cosa que me dijiste. Que a todos nos rondan en la cabeza. Claro, por eso yo porque empecé nos diciendo dan- que eran preguntas que no hacíamos todos. Todos. A raíz, a mí me surgió, digamos, la inquietud se me avivó por el asunto de Estados Unidos. En realidad, que ahí el esquema se me trastocó. Pero pienso que esto es útil, ¿no es cierto? Sí, Y nos da algunos parámetros, desde luego que como incluso como para lo que viene. sí. Que será nuestra próxima consulta que compartiremos en vídeo con los amigos. Muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos.